Hola, buenos días a todos los que estáis aquí en presencial en la sede de la Universidad Isabel I en Burgos y también a aquellos que nos seguís en streaming. Quiero agradecer también su presencia a Esther Carcedo, que está aquí con nosotros y nos acompaña esta mañana, es jefa de sección de la mujer de la Consejería Territorial de Servicios Sociales de Castilla y León, y estamos encantadas también de que nos acompañe. Y lo que me toca es presentar a la ponente, en este caso es Maribel Holgado Martínez, que es técnico especialista de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que está adscrita al programa IO Empresas, un programa que está especialmente destinado a llegar a profesionales y futuros profesionales para dar formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades hombre-mujer. Estamos una y otra vez intentando desde la universidad fomentar todas las iniciativas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Y bueno, estamos sensibilizados con ello, no en vano. El pasado lunes, el día 25 de noviembre, estábamos celebrando un año más el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Las cifras del lunes pasado eran malas, ya lo imaginábamos, ¿no? A la cifra peor, al dato más conmovedor y más duro, más lacerante, que era la muerte de mujeres a manos de su pareja o de su expareja, se unían otros datos que también eran, por lo menos para mí, llamativos y preocupantes. Ejemplo de ello es que daban unas cifras elevadas de generalización entre la población joven, entre nuestros jóvenes, de que las chicas entendían que las prácticas de control de sus parejas sobre ellas a través de medios tecnológicos, por ejemplo, el mismo móvil, ¿no?, empezaban a ser frecuentes y se generalizaban. A mí me llamaba especialmente la atención y lo que hace es corroborar que seguimos necesitando formarnos, sensibilizarnos en materia de igualdad, tener instrumentos, tener herramientas como educadores, por ejemplo, como profesionales, como futuros profesionales, aquellos que vayan a serlo, que sean alumnos nuestros de la universidad, para luchar contra esa lacra social que año tras año sigue lacerando las cifras y los indicadores sociales de nuestra sociedad española del siglo XXI. Por lo tanto, sigue pendiente de hacer mucha iniciativa. Tenemos que seguir fomentando, como digo, formación y sensibilización, que está en la base de la problemática. Entonces, sin nada más, dejo a Maribel Holgado con el taller, que yo pienso que se va a centrar, ella nos dirá ahora, en darnos buenas prácticas en materia de igualdad y algunas acciones positivas en favor de la mujer para que las podamos poner en práctica en nuestro ámbito, cualquiera que sea el que trabajemos. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Esther, por estar aquí, a todos vosotros y vosotras por haber asistido, dedicar un ratito de vuestro tiempo siempre atareado en participar en este taller. Yo me pongo de pie porque esto de estar aquí no me gusta estar más cerca. Bien, pues como os han dicho, lo que vamos a hacer esta mañana básicamente es un pequeño taller informativo y también formativo sobre ¿qué dice la Ley de Igualdad de Oportunidades? Algunos conceptos básicos que a lo mejor algunos ya conocéis, y luego hablaremos de qué es lo que pueden hacer las empresas. Esto va dirigido sobre todo a vosotros como alumnos, pero también como profesionales o futuros profesionales que vais a estar en un ámbito empresarial o en un ámbito laboral, donde todo esto saberlo y poderlo también difundir, no solamente dentro del trabajo, sino también en nuestros entornos sociales y familiares, porque esto nos implica a todos, hombres y mujeres, y como estábamos comentando, como dice Pilar, nos preocupa especialmente ese paso atrás que parece que está habiendo entre la gente, sobre todo muy joven. Para mí todavía son niños y niñas de 12, 13, 14, adolescentes, donde todo el tema de seguimiento, de vigilancia o de alguna manera de control de sus parejas, pues parece que hoy en día, no sé si los medios digitales lo está ayudando, pero parece que se está reverdeciendo, está volviendo a ocurrir. Por lo tanto, es muy importante que todos estemos sensibilizados y que no es el tema de hoy, pero que entendamos bien que el acoso
o la violencia no solamente es cuando alguien te da una bofetada, sino que empieza mucho antes. Empieza con ese pequeño detalle de dónde vas, qué llevas puesto, o cómo vas así, o no quiero que vayas que vayas sola, o que te han dicho, tal, todas esas cosas que ahí empiezan, y eso luego lleva como una trayectoria en alza que luego acaba pues como estamos viendo. Ya que ha sido hace nada el Día Internacional contra la Violencia de Género, pues creo que, o violencia contra las mujeres, sí que es importante saber que las cifras son demoledoras. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que todavía, a pesar de las leyes, a pesar de la sensibilización y de la comunicación que se está dando, pues se está dando todavía que prácticamente un día una mujer a la semana fallece o es atacada por su pareja, que es tremendo, pero bueno. Lo que vamos a ver hoy interviene porque puede haber casos en empresas donde una de las cosas que una empresa puede hacer también es facilitar el acceso al trabajo a aquellas mujeres que proceden de una situación como la violencia de género, que es muy traumática y es muy difícil de superar. Por lo tanto, es algo que ya en las empresas está trabajando también en ese sentido, pero lo que vamos a ver en líneas generales es qué es esto de la igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y mujeres, e insisto en esas palabras, igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Porque no hablamos de la igualdad en general, porque está claro que la igualdad formal o la igualdad legal ya la tenemos, es decir, hay una ley que dice que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando eso lo vamos aplicando a un entorno laboral? ¿Y qué cosas podemos hacer para que esa igualdad sea una realidad? Bien, entonces, bueno, pues el taller, como os decía, el objetivo es que tengamos información al respecto. Ya para los que estáis aquí, por supuesto, si durante la charla queréis hacer cualquier pregunta, interrumpir o comentar, sin problema. Los que están en el streaming, como nos tienen que pasar las preguntas, pues luego si acaso nos las irán pasando para poder contestar. Por lo que decía, igualdad formal, luego está la igualdad de oportunidades y la igualdad real, que es lo que esperamos que algún día ya no tengamos que seguir hablando de todas estas cosas. Algunos datos, porque a veces parece que hablamos de estas cosas y no tenemos la referencia de qué es lo que está pasando o por qué hay que seguir hablando de estos temas. Estos son unos datos que saqué hace poco porque estuve también yo asistiendo a una conferencia sobre estos temas y nos facilitaron estos datos que son los que están apareciendo ahora pues en los últimos estudios o informes que hay a nivel nacional de cuál es la situación de las mujeres por tasa de actividad y demás. No vamos a entrar mucho en ello, pero sí que veáis pues un poco el tema. Uno de los problemas que solemos tener es el tema de la presencia de las mujeres en los consejos de dirección o en los puestos de alta responsabilidad. Aquí es un gusto saber que hay muchas mujeres en esos puestos de responsabilidad, pero no en todas partes ocurre lo mismo. Entonces, pues que como están en las empresas del IBEX, las presidentas, vicepresidentas, mujeres en puestos de dirección y gerencia, un 31%, que puede parecer casi un número significativo, pero hay que tener en cuenta que aquí muchas veces se incluyen aquellas mujeres que son empresarias o que forman parte del consejo de administración de una empresa familiar, con lo cual, aunque sean directivas, diríamos que hay un matiz en esa posición que no es la de alguien que llega a un puesto de responsabilidad en una empresa, diríamos que por méritos propios en cuanto a cualificación profesional. Otro de los problemas que tenemos, o otra de las situaciones que hay que tener en cuenta es dónde estamos las mujeres, en qué puestos o en qué tipo de trabajo de desarrollo profesional realizamos. Y aquí otra de las cosas pues es que las mujeres ocupadas en torno a un 50% están en 6 tipos de ocupaciones, mientras que la mitad de los varones en 13, es decir, están en más del doble, o sea, tienen mucha más diversificación en cuanto a puestos de trabajo o actividad profesional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues os lo planteo, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Qué sectores conocéis en los que las mujeres estén en mayoría casi absoluta? Magisterio, por ejemplo, enfermería, Sanidad en general, ¿no? Sanidad en general, pero sobre todo enfermería. Es decir, que
¿Por qué no ocurre esto? Pues habría que ir atrás en por qué decidimos estudiar una carrera o una profesión u otra. Pero lo que sí es cierto es que eso que ahora veremos es el concepto de segregación ocupacional, es decir, nos concentramos en determinadas actividades que muchas veces no tienen el desarrollo profesional que tienen otro tipo de actividad. En magisterio, como habéis dicho, por ejemplo, y esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, sino que son hechos a tener en cuenta. En las escuelas infantiles de 0 a 3 años, por ejemplo, la presencia masculina es inexistente prácticamente. No porque no quieran en las escuelas infantiles tener hombres, sino que es que no estudian esa carrera, esa formación, por lo tanto es muy complicado. Y en otros sectores, como puede ser la construcción, por ejemplo, pues hay la presencia femenina, sobre todo en puestos de trabajo de lo que son los oficios, pues también la presencia es muy limitada, con lo cual pues todo esto hay que ver un poco qué se está haciendo. Me han comentado hoy que estáis en colaboración con una empresa de robótica que está fomentando la presencia de las mujeres en ese tipo de actividad relacionada más con la ingeniería y con la técnica, y eso es muy importante. Y esto es muy importante también difundirlo en nuestro entorno, porque me comentaban también el otro día, yo estoy recorriéndome Castilla y León y voy contactando, pues en los distintos sitios me cuentan cosas que pasan, ¿no? Y hace un tiempo en Valladolid me comentaban en una escuela que da formación técnica para lo que puede ser temas de mantenimiento, entre otras cosas, pues para el tema de ascensores y demás. Y me decían qué lástima que las mujeres no vengan a estos cursos porque es un sector en el que hay empleo, hay demanda. Es decir, que habría posibilidades de que las mujeres encontraran esas oportunidades profesionales. Y como ellos decían, y sin embargo siguen tendiendo a peluquería, estética y tal, donde hay saturación y es mucho más complicado que encuentren una buena ocupación profesional, con lo cual, y a veces ¿qué cosas hacemos? Pues como estáis haciendo cantidad de vosotros. Ellos han hecho un vídeo para hacer la promoción de la escuela, de la academia, y lo han hecho con una mujer haciendo el curso y vestida con su mono y haciendo las tareas y tal, para llamar la atención de que las mujeres pueden estar ahí. Entonces, bueno, y eso es un poco ir sembrando, ¿no? Ir contando, oye, mira, que no quiere decir que si no me gusta, no lo quiero, pues no pasa nada, pero que muchas veces no se accede porque no se sabe o se contempla que cómo me voy a plantear esta formación si luego nadie me va a contratar. Pues hay posibilidades. Bien, entonces, otro de los temas que nos afecta en cuanto a hándicap a la hora de incorporarnos a puestos de trabajo, todavía esto está ahí, pues son aquellas excedencias que están relacionadas por cuidados familiares, por cuidado de hijos. También otro comentario que ahora se va haciendo, cada vez la esperanza de vida es mayor, cada vez hay más mayores y ya no solamente tenemos que cuidar de los peques, sino que también tenemos que cuidar de nuestros padres, madres o personas, familia cercana. Con lo cual es algo que también sigue siendo asignado a las mujeres. Nuestros roles todavía están vinculados a los cuidados. Yo en los chicos, y más aquí que hay chicos jóvenes, pueden decir, les veo ya que están mucho más, o lo tienen más asumido, lo de cuidar a los peques, y entonces incluso lavarles, ducharles, darles de comer, todas estas cosas, pero no veo tanto a los hombres en la parte de atención a los mayores y a las mayores. Es decir, que ahí a veces todavía sigue habiendo una cierta diferencia por tradición, por asignación de un rol determinado, ¿no? Y fijaros, motivos de no buscar empleo, fijaros, por tareas de cuidado, es decir, por aquellas obligaciones fuera de lo que podría ser el ámbito laboral, el número de mujeres más de un 94 y los hombres pues casi un 6. La diferencia es llamativa. Y bueno, lo de los contratos todavía a tiempo parcial, las mujeres siguen teniendo la mayoría. Esto es un poco, también viene por lo anterior, porque claro, la jornada parcial nos permite tener tiempo para atender a los niños, a las niñas, a sus padres, etcétera. Y por eso la tasa de empleo pues también es menor, tiene 17 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. Y luego estaría también un poco el tema de la brecha salarial, que todavía parece que hay por ahí
una retribución inferior para puestos de igual valor, ¿eh? Hay que tener en cuenta que son puestos de igual valor. Bueno, pues dicho todo esto, entramos en la igualdad de oportunidades y cómo esto puede afectar o qué podemos hacer en las empresas para que esto disminuya o desaparezca mejor. ¿Qué nos dice la ley? La ley orgánica del año 2007, de marzo de 2007, ya promulgó, y el objetivo de la ley era hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia y condición en cualesquiera de los ámbitos de la vida. Esto en marzo del 2007 era una necesidad, es decir, todavía se estaban dando muchas situaciones de discriminación directa incluso e indirecta en muchos casos. Por lo tanto, esto fue algo a poner en práctica para que en las empresas realmente se establecieran unos modelos de trabajo, de cultura de empresa que empezara a eliminar esas a veces estereotipos o ideas preconcebidas, sesgos y demás que nos afectan a las mujeres principalmente. No quiere decir que en el caso de los hombres también haya situaciones que hay que tener en cuenta. Por eso yo siempre insisto que esto es igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, no solamente para las chicas, porque si entramos en eso vamos mal. Esto es para todos. Y por algunos conceptos, pues si hay alguna duda al respecto, que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de discriminación directa o indirecta. La directa hoy en día, evidentemente, ninguna empresa la va a plantear de forma abierta, es decir, nadie va a decir en una empresa no queremos contratar a una mujer para esto porque no valen las mujeres para esto, ni un hombre para lo mismo, es decir, eso no lo van a decir porque va directamente contra la ley y sería denunciable, además da mala imagen y no conviene hacer cosas que den mala imagen a una empresa. Ahora, la discriminación indirecta es esa que no se ve, pero que ocurre, es decir, cuando se toman decisiones con un cierto sesgo, es decir, cuando con una argumentación muy racional, aparentemente lógica, de forma, diríamos, habitual, rechazamos a personas de un determinado sexo para un determinado puesto. Esto lo vemos en las empresas cuando vamos, y ayer mismo que estuve en una empresa de León, pues qué pasa cuando ves que a lo mejor a nivel de número de personas, o sea, de equilibrio de la plantilla entre hombres y mujeres, pues a lo mejor no es demasiado elevado, el equilibrio. Una plantilla equilibrada, según la ley, se considera un 60-40 de cualquier sexo, 60% hombres, 40% mujeres o viceversa. Pues puede que en esos números no aparezca que tienen casi una plantilla equilibrada, pero cuando entras por departamentos te encuentras que las mujeres están en administración y los hombres están en planta, en producción, o que en los puestos de mando pues no hay una sola mujer en un puesto de responsabilidad o un puesto de encargado, o hay una o dos frente a lo mejor a 10 o 12. Y además en puestos muy concretos, laboratorio o cosas por el estilo, ¿no? Que no es realmente, diríamos, la producción de la fábrica, con lo cual pues eso es lo que nos dice que algo está pasando si tenemos un colectivo, como me decían ayer, de un departamento administrativo con personas con formación en finanzas, en economía, en recursos humanos, y cuando han necesitado una persona para dirigir el departamento, pues lo han contratado fuera y ha sido un hombre. Es decir, algo hay ahí que dices, pues no sé, no había ninguna capacitada, igual no la había, pero siempre llama la atención. Entonces, pues esto, porque lo veremos eso cuando vemos que es de forma significativa, pues para determinados puestos siempre parece que tiene prioridad un sexo sobre otro. Y segregación vertical y horizontal, en este caso lo que dice es que vertical, concentración de hombres en puestos de responsabilidad, y la horizontal, pues lo que hemos dicho, mujeres en determinadas familias. Entonces, todo esto es algo que hay que tener en la mente porque es lo que nos va a dar pistas de si una empresa realmente atiende a una auténtica igualdad de oportunidades o no. Ya digo, cualquier pregunta o cosa que queráis hacer, sin problema, ¿vale? Y lo de la brecha salarial que os comentaba antes, pues lo mismo, la diferencia entre salario de una mujer y un hombre por igual valor. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en las empresas existen los convenios colectivos y hay unos mínimos por convenio que ninguna empresa
por lo menos ninguna empresa seria, diríamos que son la mayoría en ese sentido, o casi todas, pues no incumple, es decir, el convenio es el convenio y te pago, igual seas hombre o mujer, el salario que marca el convenio. Las diferencias muchas veces vienen por otros aspectos que no es ese salario base. Son los complementos, son las horas extras, es la disponibilidad, todas estas cosas que entran como factores a tener en cuenta a la hora de mejorar o pactar un determinado salario y que tradicionalmente siguen siendo aspectos de hándicap para las mujeres, es decir, que si en una empresa concreta hay temas hay personas que solicitan la reducción de jornada y todas las que lo solicitan son las mujeres, pues se crea diríamos, un mal de fondo, un ambiente en el que, claro, ¿cómo voy a nombrar jefa o responsable a una mujer si corro el riesgo de que dentro de X tiempo me pida una reducción de jornada y limite su trabajo al 50% o al 70% o al 60% de su tiempo? Con lo cual, pues bueno, ahí es que hay que cambiar un poco también esa cultura, porque también muchas veces cuando lo comentas con personas que han estado o están en esa situación, no sé si aquí hay alguna, pues te comentan que la mayoría de las veces siguen haciendo más o menos lo mismo que hacían, lo que pasa es que lo concentran en el tiempo o muchas veces lo hacen llevando ese trabajo a casa. Es decir, que al final la diferencia de productividad no es tanta, pero sí que se penaliza muchas veces esto. Y lo que os decía, lo que dice la ley de presencia equilibrada, que es hacia donde hay que tender, no se pretende que las empresas de la noche a la mañana sean 60-40 o sean en paridad, pero sí que es un tema a tener en cuenta. Y ya digo, no solamente en el cómputo global, sino luego en el departamental o por categorías o por puestos de mando y dirección. Y en algunos casos, pues hacemos acciones positivas. La acción positiva, que tiene también su debate en este sentido, porque muchas veces da la impresión de que es forzar una situación de que una mujer ocupe un puesto de responsabilidad, porque tenemos que tener mujeres ahí y entonces pues la que sea que pase por el pasillo la pillo y la digo pues vas a ser jefa. Eso no es. La acción positiva a veces es que en una empresa que está muy masculinizada o donde vemos mucha dificultad para que aparezcan mujeres en esos puestos, sí que es cierto esforzar la situación para encontrar mujeres capacitadas que puedan hacer ese tipo de trabajo. Acciones como el estar en contacto con una empresa que fomenta el que las mujeres estén en temas de robótica o en tema técnico, todas las acciones que se están haciendo ahora a nivel de científicas para fomentar que las mujeres también elijan esas carreras, las ingenierías y demás. Claro, podemos forzar la formación, pero si luego no hay acceso al empleo, pues las cosas no funcionan. Y en esto también las empresas tienen que ser conscientes. Bueno, yo hablo siempre de las cosas que he visto y con las empresas he trabajado con muchas empresas con muchas peculiaridades. Y hace poco me decían, claro, es que una empresa era una empresa tecnológica, de tecnología, y me decían, es que claro, no podemos contratar mujeres porque no hay mujeres que tengan la experiencia que nosotros necesitamos. Digo, claro, si no les dais la opción, nunca la tendrán. Es decir, esto es una pescadilla que se mueve la cola. Si vosotros, como me decían, una empresa pionera que hacían temas de becas y tal, pues fuerza, que esa sea la acción positiva, fuerza en que en esas becas haya mujeres, o que en esos contratos de prácticas o de inicio que haya mujeres, fuerza esa situación. Así podrán ir teniendo acceso al empleo. Si no, estudio, pero nunca me dan acceso, nunca puedo tener experiencia, nunca encuentro el trabajo. Es así. Entonces las empresas también tienen que concienciarse en ese tema, que a veces para poder tener mujeres y hombres en determinados puestos tenemos que ayudarles un poquito para que haya su presencia. Luego les evalúas por rendimiento, por cualificación profesional, por desarrollo de su puesto de trabajo y oye, si están cualificados pues seguirán adelante. Pero claro, hay que dar a veces la opción del primer empleo, es muy importante, si no, no conseguimos nada. Pues obligaciones de las empresas, todas evidentemente, independientemente del número de trabajadores o trabajadoras que tengan, están obligadas a dar un trato adecuado, un trato respetuoso y un igual trato en el tema de las oportunidades en el ámbito laboral. Es decir, que
hay que evitar una discriminación laboral. Y digo cualquier empresa, cualquiera sea su número de trabajadores y trabajadoras, porque la ley, que en un principio obligaba a las empresas de más de 250 empleados o empleadas a tener un plan de igualdad, con la actualización que se hizo en marzo de este año, ahora ya las empresas de más de 50 trabajadores tienen un plazo para ponerse al día, pero tienen ya obligación de tener planes de igualdad. Y digo eso porque las de menos de 50 también están obligadas a dar esa igualdad de trato. Lo único que lo que no tienen es la igualdad, no tienen la obligación, de tener un plan de igualdad, pero sí de respetar lo que la ley dice, evidentemente. Que seamos 15, pero el trato debe ser así. Y una de las herramientas que se están ahora potenciando, porque lo dice la ley, por la obligación que tienen estas empresas, es hacer planes de igualdad, que es un poco lo que vamos a ver, qué es esto de un plan y para qué nos puede servir y qué cosas hay que tener en cuenta en ese plan de igualdad. Bueno, como pues ya ahí, además ahora, la ley ha incluido una serie de temas importantes. Ya no solamente más de 50 trabajadores y trabajadoras, sino que además los planes ahora se registran. Lo que ocurre es que todavía no ha salido el registro específico, creo, ¿no, Esther? Todavía no. El registro de los planes todavía como tal no. Pero bueno, tienen obligación y entonces se están registrando en el apartado donde se registran los convenios colectivos. Quiere decir que antes a lo mejor una empresa hacía su plan de igualdad, aquí lo tengo, lo archivo muy bonito y ya está. El registro quiere decir que ese plan se va a hacer un seguimiento, es decir, que ya Inspección de Trabajo va a ir a la empresa, va a ver qué es lo que han hecho, qué están haciendo y si no están cumpliendo con las medidas que el plan ha previsto, pues se podrá hacer algún tipo de sanción o, en fin, lo que se considere oportuno. Pero ya es algo que, al estar registrado, ya se puede acceder a él, no es algo que yo tengo guardado en el despacho. Y por lo tanto se puede hacer un seguimiento de si lo que se ha dicho que se va a hacer realmente se está haciendo en tiempo y forma adecuada. Y si hay alguna incidencia o algo que ha impedido que esa medida se ponga en marcha, pues habrá que notificarlo o marcar la incidencia para que quede constancia de que si esto no lo hemos hecho ha sido por estos motivos, pero no porque se nos olvidó o esto ya no tiene importancia. Entonces, pues hay un capítulo dentro de esta ley dedicado a los planes de igualdad que también ha tenido una reformulación, porque antes, bueno, pues también era un plan de igualdad que es un conjunto ordenado de medidas que tienden a que realmente en una empresa se dé esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres sin que haya ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Ahora, la ley de igualdad, como veis ahí, por ejemplo, esto sí, me funciona esto sí. Antes, por ejemplo, aunque se sabía y todas las personas que trabajamos en estos temas teníamos claro que hay que entrar en todos estos aspectos para conocer la empresa y poder calibrar si realmente se está actuando de forma adecuada y conforme a la ley, ahora ya sí que lo dicen, ya lo dicen implícitamente, es decir, hay que trabajar y ver todos estos temas. Todo el tema de acceso al empleo, es decir, cómo se hacen los procesos de selección, qué seguimiento hay, cuál es la estructura, qué criterios se aplican y demás. El tema de la clasificación profesional por categorías o niveles y en base a qué. El tema de la promoción, qué criterios o cómo se establecen las promociones internas, cómo se comunican, cómo se anima o se ayuda a mujeres y hombres a acceder a esas promociones, sobre todo si no hay mujeres, pues realmente que se les anime y no se les diga, como me contaba una persona, me decía una mujer, dice, no, si a mí en mi empresa, que además es una empresa grande, importante y tal, que a mí mi director sí que me ha llamado para decirme que cuenta conmigo porque había un puesto de promoción. Dice, claro, fui a hablar con él y me dijo, no, si contamos contigo porque llevas muy buena carrera, no sé qué y tal. Ahora, ten en cuenta que este puesto va a requerir que viajes, que vas a tener una disponibilidad, es decir, ya me estaba diciendo como piénsatelo que, claro, a ver si esto va a ir en contra de tu vida personal o familiar, cosa que a sus compañeros que también optaban al puesto nadie les comentó. En ese sentido, como ten en cuenta que, es decir, que
igual hay esas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, promoción, la formación. La formación, ¿por qué analizamos cómo es la formación en las empresas y qué hacen? Porque muchas veces se da formación directamente para el desarrollo del puesto de trabajo, que está bien, tengo que conocer una nueva aplicación, un sistema nuevo de trabajo, se incorporan nuevos productos o servicios, perfecto. Pero también hay que dar formación en desarrollo profesional, es decir, si yo tengo mujeres u hombres en determinadas categorías y son potencialmente capacitados para poder promocionar en la empresa y tener cargos de mayor responsabilidad y quieren tener acceso, pues muchas veces es necesaria esa formación transversal, es decir, formar en liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión de, en fin, todas estas cosas que les va a ayudar. Que no me digan también, como decía, no, es que claro, sí, aquí hay muchas mujeres, pero claro, es que hace poco me comentan también, dicen, es que las mujeres para jefas es un problema, pero era una empresa donde eran muchas mujeres y habían puesto de jefa a una mujer. Dice, pero claro, ha sido un desastre, se llevan fatal, esto ha sido un desastre. Es que las mujeres con mujeres no pueden ser. Digo, bueno, perdona. Digo, ¿le habéis dado alguna formación a esta mujer, a esta persona? ¿Le habéis ayudado a que sepa un poco cómo liderar un equipo, cómo trabajar con la gente, cómo comunicarse con ellas? Prepararse también para saber que cuando pasas de ser compi a ser jefa se van a dar situaciones complicadas para las que tengo que estar preparada para dar respuesta. Digo, claro, si es aquí te pillo, aquí te mato, a partir de mañana eres jefa y ahí te las compongas, pues probablemente eso pasaría probablemente igual con un hombre, es decir, si no sé o no me han preparado, pues puede que no te... Entonces el problema es, la conclusión que sacan es, como esta vez ha pasado, ya no quiero jefas, porque ya me sirve como genérico, ¿no? Las mujeres no, ya tienen una mala experiencia, se acabó. Ese día, que además habíamos muchas mujeres, este señor tuvo su respuesta también. Dijeron, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, esa formación, y también vemos cuándo se da esa formación y de qué manera se fomenta que la gente acceda. Si estamos en una empresa y toda esta formación importante para mi desarrollo profesional resulta que se da siempre fuera de horas de trabajo y fuera del local de trabajo, pues evidentemente y se van a dar situaciones de dificultad. Si alguien tiene una reducción de jornada, por ejemplo, pues no va a poder ir a los cursos. Y casualmente te van a decir, claro, es que se lo ofrecemos a todas las mujeres, se lo ofrecemos a toda la plantilla, perdón, pero es que las mujeres luego no vienen. Bueno, ¿y a qué horas y de qué manera? O como decían un día, no, es que para que no haya problemas los hemos planificado viernes, tarde y sábado mañana. Digo, ole, estupendo. Digo, ahí me imagino que no solamente serán las mujeres las que no quieren ir, porque claro, excepcionalmente, o un tema que pueda tener una determinada repercusión, como, oye, pues me están pagando un máster y ya sé que un máster pues lo tengo que hacer fuera de la jornada laboral. Eso es algo especial, pero el curso que me dan de liderazgo, trabajo en equipo, para estar con mis compañeros, pues que sea dentro de un ámbito, o por lo menos que cada uno ponga algo. Yo les decía muchas veces al mediodía, o la empresa, pues oye, se acaba un poco antes, das una hora de empresa y otra hora de la persona. Eso pues es más llevadero, pero claro, hay que pensar un poco qué se hace y cómo se hace. Entonces es importante porque así vemos muchas veces que se da mucha formación, pero que el acceso a la formación no todo el mundo está en las mismas condiciones. El tema de retribución, un tema muy importante. La Junta de Castilla y León tiene este distintivo, que es el distintivo Óptima, que es un reconocimiento de todas aquellas empresas, organizaciones o entidades como la universidad, que reconoce de alguna manera toda la labor que están haciendo esas empresas y que realmente es una empresa por la igualdad, y que también como referente pues es importante que sea público, que la gente sepa, para que se vayan tomando también modelos de acceso, ¿no? Lo digo porque en las retribuciones, por ejemplo, uno de los temas que Óptima revisa con mucho detalle es todo el tema de la transparencia retributiva, la política salarial, todo el tema de personas dentro y fuera de convenio y eso que implica y demás, porque claro, muchas veces el fuera de convenio a veces es te pago un poco más, pero como estás fuera de convenio, ni horario, ni muchas veces sabes si lo estoy haciendo bien, mal o regular, porque no hay como un mismo criterio.
Entonces es un tema también importante. Esas retribuciones es ver qué política salarial, por ejemplo, si hay promoción salarial, qué criterios se siguen, si es para todo el mismo, si es lineal, si no, qué conceptos estamos valorando para esa mejora salarial, etcétera. Ordenación de tiempo de trabajo para favorecer en términos generales de igualdad en hombres y mujeres, es decir, la conciliación. Antes se llamaba conciliación laboral, ahora hablamos de ordenación de tiempo de trabajo porque no solamente es conciliación en el sentido estricto, y evidentemente que no es para las mujeres únicamente. Aquí ya se empieza a incorporar, ya estaba, pero ahora con mucho más énfasis el término de corresponsabilidad. Es decir, en las empresas ahora, cuando hagan formación y sensibilización en materia de igualdad, tienen que hablar de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es que las dos partes de una pareja o los dos miembros de una pareja se sientan corresponsables de lo que supone el tener que atender pues a hijos, hijas y a veces mayores o lo que sea, pero la corresponsabilidad es muy importante porque es cambiar el lenguaje. El lenguaje sabéis que crea realidad, es decir, lo que decimos y cómo lo decimos va a generar realidad. Y hay que ir desmontando algunas frases. Yo todavía oigo a algunas mujeres que comentan, ay sí, yo muy bien, porque mi marido me ayuda en casa, me ayuda un montón. ¿Y eso qué quiere decir? Que me ayuda un montón. ¿Por qué estamos tan contentas de que nos ayude un montón? ¿Estamos de verdad, eso es bueno o no tan bueno? ¿Por qué no es tan bueno? Está hablando, por supuesto, que ella es la responsable de hacer eso y él la ayuda. Exacto, que es algo voluntario. La ayuda es algo que yo hago porque, oye, pues te veo muy cansada o te veo muy ocupada, pues venga, te voy a echar una mano. Pero no siento que eso sea responsabilidad mía. Es decir, lo hago voluntariamente, si quiero, si me apetece, si me va bien en ese momento, si no tengo otra cosa mejor que hacer. Pero no siento la responsabilidad de eso, es algo que hay que repartir y que si a mí me toca pues fregar los platos, pues es mi responsabilidad, no tiene nadie que decirme, oye, hay que lavar los platos o lo que sea que sea. Entonces eso es importante. Eso es un pequeño detalle, pero la corresponsabilidad luego va a todos los efectos, es decir, ya no solamente es eso, es distribuirnos pues porque se dan situaciones donde parece que para llevar a los peques al médico, para hablar con los tutores en el cole, para acudir a las reuniones que te convocan tal, para eso parece que nos toca, que es la madre la que tiene que ir, y no, es decir, ellos los dos o uno de los dos, pero no necesariamente siempre el mismo. Entonces, o no solamente la mujer. Es decir, que hay maneras de... Es muy curioso porque si os fijáis, a mí me gusta observar un poco cuando tengo la oportunidad, si observáis muchas veces es quién lleva a los niños, a las niñas, por la mañana al cole, en mayoría sí, a bote pronto, y quién los va a recoger. Por la mañana ves a muchos papis, muchos padres con los peques, en el carrito para ir a la guardería y tal. Sin embargo, por la tarde, a las que ves más es a las madres o abuelas, que también hayan entrado en esa fase de participar en esa conciliación familiar. Entonces, bueno, es una tontería porque es una observación sin datos científicos, pero te llama un poco la atención, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Normalmente porque ese llevar por la mañana no afecta al resto de la jornada laboral, mientras que por la tarde, si tengo que estar a las 5, probablemente tengo que perder una reducción de jornada para poder estar a las 5, porque mi jornada acaba a las 6 o a las 7 habitualmente, lo que sea. Más cosas, entonces aquí se ve si la empresa tiene puesta en marcha medidas de conciliación o que favorezcan a esta ordenación o esta corresponsabilidad en la ordenación del tiempo de trabajo. ¿Qué medidas tienen? Siempre, claro, se consideran medidas aquellas que están además de lo que marca la ley. Lo que marca la ley se da por supuesto o deben tenerlo, y luego todo aquello que hacen adicionalmente, pues también. En este caso también, aunque aquí no lo pone, unas cosas que tenemos cuando vemos la estructura, vemos también el tipo de bajas y permisos que hay, por los motivos que sean, y eso también a veces es significativo. Ahora ya, pues las cosas van a cambiar con el tema de las bajas por maternidad y paternidad, que bueno, pues ahora ya son 4 semanas, dentro de nada ya se va a aumentar el tema, con lo cual
vamos a estar equiparados, ya no va a ser un hándicap, sí. ¿Creéis que verdaderamente los hombres van a coger esas bajas de paternidad que les corresponden? Hombre, deberían. Yo creo que deberían, pero sí que es verdad que un poco hablando y leyendo, te das cuenta de que es una igualdad formal porque lo está equiparando Sí, sí. hasta que en el 2021 ya esté. Sí, en las 16 semanas. Pero muchos hombres, a la hora de cuando hablas, cuando lees, etcétera, no creo que vaya a ser una igualdad efectiva, porque muchos de ellos no están concienciados con esa corresponsabilidad, claro. Y también porque es que, bueno, es el caso, vamos, de algún conocido que han hablado, si yo llevo con las 4 semanas o con las 8 semanas. Claro, ya tengo bastante. Ya tengo bastante. Claro. Es muy triste porque sí, por mucho que haya una formalidad, si luego los hombres no son conscientes de que tienen que coger esas semanas para que verdaderamente haya una igualdad efectiva. Claro. Si no, no se va a conseguir por mucho que... Para que deje de ser un hándicap, claro. Es decir, lo bueno es, si una empresa está concienciada en estos temas, tendrá claro que tanto un hombre como una mujer, es decir, desde el punto de vista del acceso al empleo, a priori, no tendría que diferenciar por ese motivo que sea hombre o mujer, porque tendría que dar por supuesto que tanto el hombre como la mujer en algún momento, salvo las primeras 4 semanas que son de la mujer, pues bueno, porque ha parido y en fin no necesita, el resto se puede compaginar o se puede solicitar uno, otro y tal. Eso, si yo lo veo así ya desde ese punto de vista, pues por lo menos en el hándicap del acceso al empleo no va a aparecer. ¿Qué decía yo el otro día? Yo decía, es que una empresa también a nivel... Todo esto va a que se genere una cultura diferente. Entonces, yo decía, si yo soy director de un área o director general o director de un área, o tengo un equipo y yo sé que Pepito acaba de tener un bebé y aparece por la puerta, es que lo primero que le digo es ¿qué haces aquí? Y hace pues coger esta y largarte, que aquí ya no haces nada hasta cuando sea. Tengo que fomentarlo, tengo que hacer ver que eso no solamente es un derecho, es un deber y que es bueno para la salud de todo, claro, y también, claro, que tenga las dos figuras y que eche una mano en lo que haga falta, es decir, que tampoco muchas veces, tampoco es que también que se pueda disfrutar de esos momentos. Entonces, y que eso, claro, y que yo tenga claro que eso nunca va a perjudicar a mi desarrollo profesional, ni voy a tener pues cualquier tipo de comentario sobre mira este o no este o tal, o y fíjate se ha cogido la baja, que no sé cuántos, pues es que sí, es que lo debo hacer. Por eso, cuando hablamos de sensibilización y demás, no es simplemente hablar de que si hay discriminación, no, es que todo esto empiece a calar, porque si no empieza a calar, pues por mucho que nosotras queramos, lo tenemos complicado, porque las cosas son así. Entonces, hay que fomentar, y además yo diría que en estas cosas es como cuando a tu pareja, yo qué sé, por sonreír un poquito, es cuando a lo mejor tu pareja, si es hombre en este caso, descubre que la lavadora se puede poner, que no hay más que abrir, meter la ropa y darle un botón, que hay algunos que para el coche son tremendos y sin embargo para el hogar es como si yo de esto no sé, pues fácil, ¿no? Las mujeres no hemos nacido con el gen ya de saber manejar la lavadora, el microondas y todas estas cosas. Entonces, esto es lo mismo, hay que animarles, hay que motivarles, pues oye, lo haces genial y tal, pues esto es lo mismo, hay que decirles que es muy bien, oye, qué bien, que responsable, que tal, y que el crío estará súper en contacto contigo y no sé, pues hay que también de alguna manera, pues reconocerles que eso que hacen, que no es nada extraordinario, pero bueno, que se le da un poco de mérito, de empujoncillo para ello, ¿no? Eso es así. Yo para mí lo más importante es que en las empresas se genere esa conciencia y se haga público y se recuerde y se anime y se diga y se repita para que la gente entienda, los hombres entiendan que es un momento puntual en su vida, que van a ser 2 o 3 meses como mucho y que bueno, pues que también tienen esa obligación. Pero sí que hay rebote en este tema, porque yo esto lo he hecho y
Decís, 16 semanas. El otro día hace poco, y además entre gente joven como vosotros, uno dice, joder, 16 semanas, pero a mí ¿por qué me tienen que obligar a tener 16 semanas o 8 semanas? Y digo, no es que te obliguen, es que es tu deber y tu derecho, o sea que tú mismo. Pero como, en fin. Y el tema de la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, pues lo mismo. Se ha recomendado siempre que las empresas tengan un protocolo de prevención. Ahora es un tema que también hay que incluir en el plan de igualdad, es decir, tener un protocolo por lo menos en el que conste, en caso de que se dé una situación de este tipo, cuál es el procedimiento, a quién acudir, con quién va a ser mi interlocutor o interlocutora para este tema y qué respaldo me ofrece la empresa, para que si pasa algo pues haya una hoja de ruta o un procedimiento al que acudir sin que esto pues genere malos rollos ni nada, sino que sepamos cómo hacerlo y ya está. Entonces todas estas cosas son las cosas que tenemos que averiguar dentro de las empresas para poder hacer un diagnóstico, es decir, una foto fija, una foto de situación de cómo está la empresa en este momento. Sin hacer juicio de valor, no le vamos a decir si lo están haciendo muy bien, mal o regular. Vamos a ver qué hacen, cómo lo hacen y desde la perspectiva de género y de la ley de igualdad lo que sí haremos en ese diagnóstico es, una vez constatado el hecho, qué recomendaciones o qué habría que hacer para que si, por ejemplo, no hay equilibrio en la plantilla, no es una presencia equilibrada, pues qué podrían hacer. Si vemos que en los procesos de selección puede haber ahí algo que no acaba de estar claro, pues qué podrían hacer. Es decir, se les da recomendaciones para que luego a la hora de elaborar el plan de igualdad ya incorporen las medidas que decidan incorporar. Este es el procedimiento. Entonces, yo para que pueden, pues lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Diseñar e implantar planes de igualdad, evitar discriminaciones, establecer políticas salariales justas, hacer procesos de selección en los que la cualificación profesional sea lo que se tenga en cuenta y no otras variables que no están directamente relacionadas con el desarrollo del puesto de trabajo. Es decir, todo aquello que realmente nos vaya llevando a una igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces yo ahora, para que también vosotros participéis, hemos visto ahí que tenemos que ir a las empresas a preguntarles cosas sobre todos estos temas: acceso, promoción, formación, etcétera, conciliación. Por ejemplo, si trabajáramos el acceso al empleo, ¿qué se os ocurre que tendríamos que preguntar en una empresa o qué tipo de información necesitaríamos para llegar a una conclusión de si el proceso de selección que hacen es adecuado o no, o qué les preguntaríais? Las preguntas que hacen en la entrevista. Por ejemplo, cuando hacéis una entrevista, ¿cuál es el criterio y qué tipo de preguntas? Hay algunas que ya se da por supuesto que no se van a hacer, pero se siguen haciendo, ¿no? Entonces, incluso otro día me lo decían dentro de la empresa para la promoción, y bueno, ya no me lo puedo creer, pero en fin, así es. A relación de eso hay un documental que se llama La Candidata, no sé si alguien lo ha visto. Pues no. Es muy interesante y habla de las mujeres, sobre todo aquellas que han sido madres, como luego a la hora de la incorporación muchas han encontrado con un despido enmascarado en otras cosas, pero con un despido. Y luego también eso, preguntas, ellas se hacen pasar una candidata. Sí. Y el tipo de preguntas de índole muy personal, que se empieza a formar una familia, cosas que a día de hoy no se pueden preguntar, pero que se siguen haciendo. Y luego encima, cuando ella se hace un poco como la ofendida, dijo, esto no lo tengo por qué contestar, acaba en la entrevista directamente con ella. Sí, claro, pero es ahí. Yo he desarrollado parte de mi carrera profesional bastante tiempo en temas de selección de personal, primero dentro de la empresa y luego en consultoría. Y hay cosas de estas que es que alucinas, ¿no? Porque a lo mejor tú no lo haces, pero luego cuando están en consultoría, cuando iban a la entrevista con la empresa, pues les preguntan. Y es que yo además lo acabo de vivir. Mi hija acaba de pasar un proceso de selección en el que la han rechazado porque comentó que tiene 2 peques y que ella lo único que quería saber es si tenía que viajar mucho, cómo era el tema para poderse organizar. No le han vuelto a decir ni pío. O sea, y estoy convencida que ha sido por eso, porque todo lo demás lo tenía a su favor.
que bueno, puede haber otra persona más cualificada y no lo pongo en duda, pero me llama la atención porque es que no le han dicho nada, es decir, es como de repente dejas de existir, o por lo menos podrían haberle dicho no te hemos seleccionado y ya, pues no te van a decir que es por eso, pero bueno, pues al final no he superado las pruebas o lo que sea, pero te llama la atención, ¿no? Que se actúe de esa manera, es como ya no queremos saber nada. Entonces, todavía estas preguntas se hacen, o sea, todavía a las mujeres les preguntan si van a tener hijos, si van a crear una familia, o si los tienen ya, qué está pasando, o sea, cómo piensan cuidar o cómo los cuidan, si tienen a alguien de la familia, si alguien se ocupa. Es que claro, yo cuando hacía orientación para el empleo y todas estas cosas, es que la respuesta es, sinceramente, así, hablando mal y pronto, ¿y a usted qué le importa? O sea, claro, es verdad. Díganme eso, cómo se relaciona con mi rendimiento en el trabajo. Entonces, si me dan un argumento de, mira, es que las mujeres que tenéis hijos pequeños y nuestra experiencia es que de 50, el 80% en esa situación hemos tenido problemas con ellas porque faltan al trabajo, llegan tarde, no sé qué, pues a lo mejor tendríamos que aceptarlo. Pero es que eso no es real. Es que las mujeres no faltan más al trabajo que los hombres. El índice de absentismo de las mujeres está equiparado, incluso, estos datos hace tiempo que no los tengo estadísticamente ciertos, pero hasta hace unos años prácticamente el nivel de absentismo era el mismo, incluyendo las bajas por maternidad. Quiere decir que faltamos muchísimo menos que los hombres al trabajo. Y muchas veces por ese forzar de no voy a faltar porque si falto y tal, me van a poner una etiqueta de, claro, mujer tenías que ser, ¿no? Entonces no se dan esos casos, por lo tanto hay que desmontar esos prejuicios, porque al final son prejuicios, son sesgos que, queriendo sin querer, consciente o inconsciente, influyen en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué preguntas hacen? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde reclutan? Una empresa masculinizada, ¿vale? Cuando tenéis que incorporar a alguien, ¿dónde buscáis a la gente? Que hay pues se lo preguntamos, ponemos el tablón de anuncio y a la gente que si sabe de alguien. Pues si son masculinizados, lo mismo que si es feminizado, va a venir más de lo mismo. Abre el abanico, mira a ver si hay otros sitios donde pueda haber personas de un sexo u otro que puedan estar interesados. Entonces estas cosas, pues eso, porque claro, si luego lo hacen y no reciben candidaturas, pues eso ya, pues luego decía, si no es por infantil, pues ya sé, pero hay en otros sitios donde sí. ¿Cómo hacéis la oferta? Pues si es un puesto feminizado o es un puesto masculinizado, insiste que buscas mujeres y hombres para puestos de este tipo. Incluye las palabras mujeres y hombres, que a veces también hay con el tema del lenguaje, también hay mucha discusión y mucho rebote con lo de hablar de hombres, mujeres, hijos, niñas, tal, pero es que a veces si no lo nombras es como si no existiera, no se visibiliza. Entonces, oye, pues cambia, modifica un poco lo que haces para tener resultados diferentes y no seguirán siendo lo mismo. Por ejemplo, en temas promocionales, sí, perdona, dime. Lo que comentabais antes a la hora de las personas que se seleccionan, ¿no? Para hacer la entrevista. El tema es los filtros que tiene la persona que recibe todos esos currículums. Claro. El tema es llegar a la entrevista. Sí, claro, eso está, llegar ahí cuesta. Si tiene los prejuicios claro. en la cabeza, ya ven a hacer, o sea, pues muy integrador sí. que sea el anuncio de trabajo. Luego van a llegar solamente las personas no, claro. Si yo pongo mujeres y hombres y ya de hecho he quitado a las mujeres, me da lo mismo lo que haya puesto. Claro, para eso lo que se están haciendo también pues de forma un poco piloto, pero ya hay empresas que están a través de lo que es del Ministerio de Servicios Sociales e Igualdad. Ahí se están haciendo una serie de campañas y además están dando también formación y demás, por ejemplo, para la utilización del currículum ciego. Es decir, que en esa primera fase la única información que recibas de la persona es la cualificación profesional, formación, experiencia y aquellos datos que la persona quiere aportar sin que se pueda identificar ni sexo ni edad. Entonces, por lo menos ese primer filtro, diríamos que, como no lo sé, y además es curioso, porque lo que tú has dicho, a veces
parece que decimos las cosas y decimos que, bueno, porque puede ser un poco tendencioso, pero es que es real. Es que al aplicar eso empiezan a incorporarse más mujeres a puestos que hasta ahora no llegaban ni siquiera a una primera fase del proceso de selección. Entonces, luego se están dando talleres para responsables de recursos humanos y dirección de sesgos inconscientes, para que sepamos qué es eso del sesgo inconsciente y cómo nos puede influir a la toma de decisiones, que muchas veces, como no es consciente, no somos, y valga la redundancia, somos conscientes de que estamos racionalizando, que estamos argumentando algo en base a un sesgo que es tendencioso, que sesga la decisión, ¿no? Y no eso vaya a desaparecer, porque todos tenemos sesgos. El tema es que si yo soy consciente de que puedo tener un sesgo, pues yo qué sé, por cosas como porque estoy en mi mismo cole, porque es de mi pueblo, porque es de mi partido o de mi equipo de fútbol, por esas cosas, o porque de aspecto me ha caído bien de primeras, si yo soy consciente que eso me puede pasar, puedo poner en marcha algo que impida que eso se mantenga. Oye, yo eso alguna vez cuando hacía selección lo hacía. Había una persona que a lo mejor, pues yo qué sé, notaba que bueno, pues que a lo mejor me estaba dejando llevar por esa primera impresión y tal, perdonad, y le comentaba a una compañera, a un compañero, oye, mira, tengo un candidato o una candidata que quiero que entrevistes. Y luego me dices qué te ha parecido, sin que decirle yo nada. Porque siempre te preguntan ¿por qué? O ¿por qué? Porque quiero que la entrevistes. Y en función de lo que me dijera me podía confirmar o no. Oye, si veía que a lo mejor me estaba dejando llevar, pues ya veíamos un poco qué se podía hacer. Entonces claro, una recomendación que haya más de una persona en los procesos y que esa más de una persona haya por lo menos uno y otro sexo. Que no sean solo mujeres o solo hombres las que entrevistan. ¿Por qué? Pues porque si no, el sesgo va a ocurrir, claro, va a haber una tendencia, va a haber una serie de cosas que conviene controlar. Los procesos de selección es uno de los procesos o procedimientos que más pueden facilitar la discriminación y al mismo tiempo los que más pueden favorecer a que esa discriminación desaparezca si se hace una buena estructura de competencias o de criterios y de cómo se van a valorar esos criterios a la hora de la toma de decisiones. Porque es el inicio. Si ya entramos mal o con dificultad, pues dentro todavía lo vamos a tener peor o más difícil. Porque la promoción es lo mismo. Cuando hablamos de promoción, ¿qué les vamos a dar? Pues cuántas personas han promocionado en los 2 últimos años, a qué puestos, qué sistema se ha seguido para tomar esa decisión y luego porque, claro, luego te dicen, bueno, sí, pero es que aquí también el director general pues tiene su competencia y hay puestos de libre designación, ¿vale? Pero esa libre designación, ¿en base a qué? Porque sí que es cierto que el director puede a lo mejor, o la directora, puede tener observados o puede tener en cartera 1, 2 o 3 personas de la empresa a las que por lo que sea pues está siguiendo más o le encaja mejor, también por esa afinidad la que sea. Pero si esa libre disposición se basa también en que estas personas a nivel de cualificación profesional son personas que realmente han demostrado que merecen esa promoción, es menos problemático y es más entra más dentro de un proceso adecuado o transparente de promociones internas. Porque luego al final se pueden presentar 4 y eliges a 1, ¿vale? O a 1. Pero que esa libre disposición, claro, la libre disposición normalmente a lo que llaman es tú porque sí, lo digo yo. Entonces ahí puede haber, sobre todo porque eso que generan las empresas. Cuando una persona está en una empresa donde la promoción, diríamos que en muchas ocasiones es libre designación, es decidida por la dirección y punto, ¿qué es lo que suele ocurrir o pasa muchas veces? Pues que el ambiente se enrarece. ¿Por qué? Porque yo empiezo a especular, a lo mejor sin motivo, pero como no me lo han explicado, no me han dado los criterios, empiezo a especular de que, claro, aquí promocionan solo, pues yo qué sé, lo típico, los pelotas, los amiguetes, los no sé qué, los hijos de él.
Y eso, al final, lo único que genera es mal ambiente y un clima que va encaminado a que las cosas pues no vayan bien, la menor implicación, menor fiabilidad, menor continuidad, porque hoy en día es difícil que una persona deje su puesto de trabajo tal y como están las cosas, pero si el mercado laboral se revitaliza y tal, pues es probable que yo ante una situación de ese tipo decida empezar a mirar fuera, porque aquí sé que no tengo nada que hacer, o yo me estoy imaginando que no tengo nada que hacer, pero nadie me lo explica, pues es lo que hay. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? No sé si tenemos algo de los que están fuera, que nos están viendo en la cámara. De momento no. Vale. Bueno, a un tema importantísimo, el tema de cambiar la cultura empresarial de presencia por la eficiencia. Todavía hay empresas donde lo que prima es cuánto tiempo estás en la silla, es decir, cuánto tiempo permaneces dentro de la empresa, independientemente de lo que hagas. Y parece, ayer me decía una niña, dice, claro, si yo estoy fuera de convenio, no me dicen seguro cuál es mi horario. Y encima, cada vez que me voy a ir, alguien me dice, ya te vas tan pronto, tan deprisa. Dice, pues qué, a ver, y que se va a horas, vamos, que ya debería haberse ido antes. Entonces, pues claro, me voy cuando ya mi jornada ha terminado, cuando lo que tenía que hacer ha terminado. No, prolongar los horarios es un error para mí garrafal de una buena gestión empresarial. Una cosa es que puntualmente, porque hay una incidencia, se nos ha olvidado y estamos a punto de cumplir un plazo o lo que sea, haya que hacer ese esfuerzo, y otra cosa es que esto sea habitual, pero además con el tema de, es que si me voy a mi hora parece que me miran mal, parece que ya pierdo las oportunidades. Pues no, o sea, había también un anuncio en el que se veía también eso, una mujer que se iba tan contenta cuando daba la hora. Pues es que, a ver, que casi, yo diría que todos, pero por si acaso casi todos tenemos más vida que el trabajo. Yo por lo menos soy convencida de eso. No. Entonces, cambiar esa cultura es importante, porque ahí es donde pueden empezar a entrar sistemas de trabajo que en algunos puestos son eficaces, como puede ser el teletrabajo, a veces también pues la libre disposición a veces de tu tiempo, es decir, cómo organizarte tu propia jornada laboral dentro de unos marcos de referencia. Si eso lo hacemos así, entran muchas cosas que hasta ahora, si no existe esa cultura, pues no, si lo que se prima es que si la hora es a las 6 y si estoy hasta las 7 tengo un puntito más, pues porque se llega a ver, yo he llegado a ver en empresas, de verdad, aunque no os lo creáis, os lo prometo, en una empresa en la que, bueno, era una empresa, era de Castilla y León, por cierto, pero bueno, es una excepción. Era una empresa en la que, bueno, la presencia, por supuesto, era, entonces, mientras el jefe estaba en la empresa, había que estar, no te podías ir. ¿Y qué pasaba? Que yo he visto en esa empresa, que las mujeres todas se han puesto administrativas, secretarias, similar, ¿no? Una empresa además que se dedicaba a temas de construcción y esto. Pues yo he visto a ellas con el abrigo puesto, el ordenador apagado, esperando a que llegara a ver si este se va y me puedo ir yo también. Eso es un desastre, eso minas cualquier tipo de implicación de eficacia y de satisfacción de la persona para un puesto de trabajo. Entonces es que es alucinante. Pues el jefe era como, de aquí no se va nadie, hasta no vaya yo. Entonces, claro, a mí si él se quiere quedar, que se quede, pero que no obligue a otras personas que han terminado su trabajo a que se puedan ir y nadie les ponga mala cara, ¿no? Esto ya hablo de hace tiempo, pero todavía se dan algunas cositas así. La comunicación, pues lo mismo, flexibilizar los horarios de trabajo. Todas estas cosas que ayuden, como decía antes, fomentar el uso de las medidas de conciliación entre los hombres. Muchas veces los hombres no piden reducciones de jornada y tal, también influye un tema económico. Y hay que tenerlo en cuenta, evidentemente. Si la pareja está muy desnivelada y el hombre gana mucho más, pues claro, es más fácil que la persona que tiene menos pérdida, entre comillas, pues pueda pedir esa reducción, pero no siempre es el motivo, aunque es la excusa, pero no siempre es el motivo. Entonces hay que distinguir en eso. Bueno, los planes de igualdad ya os he contado.
lo que os decía que tenemos que ver, la representación, dónde están las mujeres de manera, el ejercicio corresponsable de los derechos, es decir, todas estas cosas forman parte de ese cuestionario que hacemos previo a la elaboración del diagnóstico, que luego nos llevará a las medidas que vayamos a incluir en el plan de igualdad. Bueno, todo esto es la fase, simplemente esto es para que lo tengáis, como además os queda aquí y lo podéis ver. La fase es primero, primero necesitamos un compromiso de la dirección, evidentemente. La dirección tiene que poner por escrito que está comprometida y que está dispuesta a que las medidas, o sea, que el plan de igualdad se lleve a cabo y poner los medios necesarios, porque muchas veces no hay que poner un recurso económico, pero muchas veces sí, o a lo mejor hay que nombrar a una persona dentro de un departamento o a las personas que van a formar la comisión de igualdad, pues que se les den esos tiempos para poderse reunir, que no es otra anécdota que tuve en una empresa que me decían, sí, acá han dicho que sí, que la comisión y tal, pero nunca tenemos una sala donde reunirnos. Y además nos apagan la luz, digo, no suena a chiste, pero cosas que pasan, que a veces son situaciones tan así que dices, no me lo puedo creer, si no lo veo, no me lo creo. Entonces, bueno, pues esas personas, pues lo ideal es que tengan alguna formación o conocimiento sobre estos temas para que tengan también una visión más adecuada. Por eso la Junta de Castilla y León, una de las cosas que ha puesto en marcha, con muy buena respuesta, además, yo creo que las empresas lo están agradeciendo mucho, es este servicio de asesoramiento. Es decir, podemos ir a una empresa que no tienen a lo mejor ni idea de cómo enfocar todo esto y tal, y ayudarles pues a hacer el cuestionario, a hacer el diagnóstico y luego ya a que tomen las decisiones sobre las medidas a implantar. ¿Por qué? Pues porque a veces también la administración en este sentido pues tiene que echar una mano. Si todos queremos que las cosas funcionen, pues entre todos que se pueda ayudar, porque hay muchas empresas que porque no lo tienen como prioritario, porque normalmente tienen pues también sus problemas internos, pues claro, esto es algo que van dejando y ahora pues hay que forzar, si forzamos la maquinaria, pues si les damos medias, porque todo el asesoramiento es totalmente gratuito a costa de la Junta y del Fondo Social Europeo. Bueno, ¿qué más os cuento? Bueno, pues ya una vez que hemos visto cómo está la empresa, vemos cuáles son las áreas de mejora y es elaborar el plan de igualdad. En función del tamaño de la empresa, los recursos que tienen y la situación en que se encuentra, pues el plan de igualdad puede abarcar pues un número determinado de medidas. No hay que sentir la necesidad de decir, bueno, es que ahora tengo que revolucionar toda mi estrategia empresarial o mi filosofía o cultura. A veces es ir poco a poco. Y a veces con pequeños detalles. No podemos establecer a lo mejor medidas para la promoción o modificar algo el proceso de acceso al empleo si a lo mejor dentro todavía tenemos personas que se encuentran pues eso fuera de convenio o que ha habido problemas con las reducciones de jornada o pues hay que primero poner en orden la casa para una vez que lo tenemos en orden decir, bueno, ¿y ahora qué modifico o qué hago diferente? Pero eso es importante porque hay que partir de una base, si no, no se trata de decir, bueno, pues a partir de ahora ya, tal, no. Hay que ver. Entonces es importante que se vea qué tipo de medidas y luego, una vez que ya se ha diseñado el plan y se han puesto medidas en marcha, pues hacer un seguimiento y una evaluación. Siempre ver que realmente lo que hemos previsto pues vamos teniendo resultados, va respondiendo a los objetivos y si ha habido algo que no ha resultado como pensábamos, pues también tenerlo en cuenta de cara a futuro. Normalmente los planes de igualdad ahora mismo se están dando una vigencia, dependiendo del tipo de empresa y tal, y las medidas que quieran poner en marcha entre 3 o 4 años. A los 3 o 4 años se revisa lo que se ha hecho y se puede hacer un nuevo plan o ampliar el que ya se tiene. O cosas que han quedado pendientes, pues poderlas incorporar o marcar un nuevo calendario. Porque a veces una empresa tiene un plan y pues ella tiene una incidencia, tiene un problema de clientela o de mercado o de lo que sea y tiene a lo mejor que paralizar pues para resolver el tema económico y luego volver, pues se hace y ya está, ¿vale?
Y aquí algunas acciones que os decía que si me queréis aportar, pues estupendo, porque son acciones a poner en marcha. En los procesos de selección ya los hemos visto. Por ejemplo, impulsar acciones para corregir la concentración del empleo femenino en una determinada categoría, nivel o familia de ocupación. Pues hacer medidas. Yo, por ejemplo, como de esto ya hemos hablado, de otro tema, un tema que además está en la mente de todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué medidas vamos a hacer en general, aunque en algunos casos se pudieran aplicar y en otros no? ¿Qué medidas vosotros, que además me sirve también de información, consideráis medidas de conciliación que una empresa, independientemente si aquí las hay o no las hay o lo que hay, qué medidas de conciliación consideráis que son positivas para que nos encaminemos primero a esa conciliación de la vida personal, laboral y familiar y también a la igualdad de oportunidades? A ver, ¿qué se os ocurre? Que si al imaginar que estamos aquí en la reunión del comité de dirección de la universidad y nos dicen, a ver, medidas que valoréis como positivas. Puedes tener un horario flexible a la hora de entrada y la salida. Por ejemplo, la flexibilidad del horario es fundamental, dar un plazo entre entrada y salida para que la persona a partir de ahí se pueda organizar, pues también por motivos de peques o de organizarme mi vida hasta que empiezo y luego cuando me voy. En función de la que entro, salgo, pues eso es una de las cosas que no es muy complicado hacer, salvo que se trabaje por turnos. Las empresas que trabajan por turnos, la flexibilidad no la pueden tener porque cuando un turno acaba, tiene que traer el siguiente, no puede, esa flexibilidad no puede, por lo menos hasta ahora tienen mucha dificultad cuando son turnos, aunque a veces también los turnos se retrasan, pero bueno. ¿Qué más? A ver, ¿qué se os ocurre? Algo así original. Los servicios de guardería se pusieron de moda hace tiempo, medianas y grandes empresas, y no sé si habrán decaído o no, pero es una medida que también... Si tienes, claro, si eres una gran empresa que tienes recursos, un sistema de tener la guardería en la oficina, pues viene muy bien. Porque además ahí sí que el acceso, o sea, sí que la utilización tiende más a la equiparación entre hombres y mujeres. Porque claro, el que tiene la guardería en la empresa, que puede ser en este caso es el que se lleva al niño. Porque claro, no voy a pagar encima una guardería si tenemos la oportunidad de tenerla subvencionada por la compañía, ¿no? Entonces, eso es algo que ayuda muy bien mientras los niños son pequeños, ¿no? Diríamos que los de 0 a 3 años, luego ya es más, ya es otra historia, pero hasta ahí, pues sí. Fomenta también, pues eso, que la baja que te puedas tomar, pues sí que en ese caso la puedes flexibilizar mejor, porque hasta ahora no, pero a partir de ahora, pues hombre, si ya también te ocupas de eso, pues estás haciendo algo más que estar solo trabajando, ¿no? Entonces las guarderías, y si no tenemos guardería en la empresa porque no tenemos capacidad o la sede o el espacio físico no da para ello, una posibilidad es dar un dinero, es decir, ayudar a los gastos de guardería, para que así pues también la gente no tenga que pedir más tiempo del debido, es decir, que puedo dejar a peque, como me ayudan económicamente, pues me facilita las cosas. ¿Qué más? Jornadas intensivas en verano, por ejemplo. Jornada intensiva de 8 a 3 o algo así. También, eso ya muchas empresas lo tienen incluso ya muchas empresas el viernes por la tarde no se trabaja. Entonces esa también, si no la tienen, pues son medidas a tomar. Yo creo que la jornada intensiva aquí en muchas empresas ya se tienen porque, bueno, pues porque es que empieza a ser un tema tan general que al final si yo trabajo por la tarde no tengo con quién relacionarme porque mis posibles clientes o tal no van tampoco. Con lo cual también, porque por lo menos en ese periodo de tiempo, pues es de tener la tarde libre ayuda a que podamos tomar decisiones al respecto. Entonces la jornada intensiva. O también otra de las cosas que se están haciendo, pues es lo de son bolsas de horas. Es decir, que yo a lo mejor la empresa me asigna o tengo una serie de horas que tengo libre disposición. Es decir, que
Yo, por ejemplo, tengo pues 6 horas al mes o a la semana o 4 horas a la semana en las que yo puedo disponer de esas horas sin tener que justificar o sea, no tengo que pedir permiso, sino que simplemente tengo que comunicar que, oye, mañana voy a llegar 2 horas tarde o voy a estar 2 horas, que me comunicarlo para evitar que se deje abandonado un servicio o algo por el estilo. Pero no. Entonces, hay esas empresas que las regalan esas horas y otras empresas, tú vas haciendo tu bolsa de horas, eso como si fuera el banco, sacas las horas y luego las tienes que devolver, pero las puedes devolver también en los espacios que tú consideres oportuno. Entonces, eso también a veces, pues para flexibilizar las relaciones, pues funciona. ¿Qué más cosas se os ocurre? Además, es un tema muy importante porque me gusta también incidir en que el tema de la conciliación es conciliación de la vida personal, laboral y familiar, pero personal. Es decir, que las muchas personas que no tienen ni niños que cuidar ni mayores que atender, también tienen derecho a conciliar. Es decir, que si bien hay una situación determinada que puede tener una mayor dedicación o protección porque son momentos puntuales que requieren a lo mejor que evitar que eso discrimine el hecho de tener que atender a menores y tal. Sí que es cierto que también quien no los tiene, pues también puede querer disponer de una bolsa de horas para tener un tiempo, pues, para hacer sus gestiones, para hacer sus visitas o para hacer sus estudios o para pasear, lo que quiera. Y no tiene que estar motivado que tengo que cuidar a mi madre o que tengo que cuidar a mi nena. Entonces, eso es importante también, incorporar medidas a las que toda la plantilla, independientemente de su situación familiar, pueda tener acceso. Para mí es un tema importante, porque hay muchas personas que protestan, es como con el tema del tabaco, ¿no? Cuando la gente que fuma, los que no fuman, pues le echan en cara, claro, es que el que fuma, entre que baja y sube, y yo, sin embargo, como no fumo, pues también voy a bajar y subir aunque no fume. A veces eso genera una cierta discriminación interna, es decir, claro, te dan permiso, pero yo no lo tengo. Entonces, hay cosillas que tienen que ser de acceso para todo el mundo, que todo el mundo tenga esas posibilidades. La jornada intensiva, las bolsas de hora, la flexibilidad horaria, hay muchas cosas de estas que nos ayudan a conciliar independientemente de nuestra situación personal o familiar. Entonces, por ejemplo, en la promoción, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué sistemas o qué criterios de promoción se establecen? Cuando hay una promoción interna, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cómo se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Qué formación se da si es necesaria para preparar a gente para esas posibles promociones? ¿Cómo animo, en este caso, a mujeres que no tengo en mi dirección o no tengo en mis mandos intermedios para que accedan y que lo vean como algo positivo y algo motivador y no como algo que a ver si te va a complicar la vida, ¿no? Entonces, esas cosas son muy importantes. ¿Qué criterios aplicamos? Esa evaluación de desempeño, ¿cómo se hace? Porque, claro, te dicen en empresas, no, aquí hacemos una evaluación de desempeño y se hace todos los años, la entrevista anual y tal, en la que el jefe le dice al colaborador o colaboradora cómo ha sido su rendimiento en el año, qué ha hecho bien, qué no ha hecho tan bien y cómo esto va a repercutir en su promoción, continuidad o incluso en su tema salarial. Es que no es que el jefe le diga al colaborador, es que el colaborador también tendrá algo que decir. Es decir, no se trata solo de yo como jefe te evalúo a ti, sino que la persona evaluada también tiene que hacer su propia evaluación y en esa entrevista anual o semestral o cuando sea poderlo comentar, porque no se trata, no es como si tuviéramos que pasar por un examen, es decir, no es que me vayan has hecho esto bien, esto no, ya tienes una nota de un 3 o de un 4, no, perdona, yo tendré algo que decir, qué ha ocurrido para tener éxito o para tener dificultades o para no alcanzar los objetivos, qué es lo que yo he sentido, qué me falta, en una buena relación interactiva. Y lo ideal, además, es que esa colaborador o colaboradora evalúe a su jefe o jefa, que también
le haga su evaluación, porque ahí es donde podremos empezar a hablar un poco en términos de iguales en el sentido de que haya confianza para decir lo que sentimos y pensamos. Porque si es que me van a echar la bronca, y muchas veces es un puro trámite, se convierte en un trámite y no tiene valor real para luego poder tomar decisiones a nivel de promoción. Muchas veces es un trámite de lo relleno y bueno, tú ya sabes que tú eres muy majo, ya sabes que aquí te valoramos mucho y nada, pues a seguir trabajando. Entonces eso es importante, qué se hace y qué criterios. Que las personas que trabajan en esa empresa sepan qué se valora en esta empresa para promocionar, que podré estar de acuerdo o no, pero si es lo que hay, tengo que conocerlo. Y muchas veces la gente no conoce los criterios. Se generan malos rollos de envidias o resentimientos porque no hay claridad en los criterios, porque la gente sigue pensando que promociona el más amiguete, el más pelota o el hijo de, y no tanto el más cualificado. Que puede coincidir que sea el hijo de, pero lo bueno es que tenga la cualificación, que se haya formado, que se haya preparado, que tenga resultados, por lo menos lo que la empresa valore. Y es que muchas veces vivimos en el más absoluto oscurantismo en ese sentido, ¿no? Y cuando hay oscurantismo es porque de alguna manera tampoco tengo un sistema bien elaborado que permita la transparencia. Entonces, pues ahí hay que ver un poco eso. ¿Qué más hay por aquí? Pues bueno, en este caso que todavía las mujeres tenemos o no estamos tan presentes en los puestos de dirección en muchas empresas o organizaciones, pues potenciar esa carrera de las mujeres, es decir, potenciar su formación, su desarrollo para acceder a esos puestos. ¿Qué más? Pues temas de aplicar o poner en marcha empresas que tienen recursos, pues procedimientos ligados con el coaching o con el mentoring, es decir, preparar a las personas o incluso cuando les hemos dado un nombramiento de un puesto de mayor responsabilidad, que tengan un tiempo ese coach, esa persona que les pueda ayudar en ese cambio de posición para que pues también se sientan respaldados y puedan conseguir el éxito. En la formación hemos dicho que haya formación transversal, que no solamente sea cómo manejar la aplicación informática, etcétera. Y como pone ahí, los horarios de los cursos deben ser compatibles con la vida familiar y personal, es decir, que de alguna manera podamos acceder, que no me los pongan todos a las 7 de la tarde. La conciliación ya he estado viendo un poco, hay muchísimas medidas, hay muchas, hay empresas súper originales desarrollando medidas que pueden parecer tonterías, pero que a la gente les motiva. Por ejemplo, el día, en este caso es para niños, para los que tienen hijos o hijas, el día del cumple de tu niño o de tu niña tienes la tarde libre para poder estar con ellos el día de su cumple. Pues está muy bien, porque muchas veces llegamos tarde, ya sopló la vela o tenemos que dejarlo para el día siguiente o para el sábado porque ese día es imposible, con lo cual, pues oye, que ese día puedas estar un rato y puedas disfrutarles, pues a veces parecen tonterías, pero la gente lo valora, porque además eso es ese día, es decir, que yo ese día no voy por la tarde y no pasa nada. Organizo las cosas para que no pase nada y ya está. También eso porque los jefes tienen que aprender a delegar y saber, en fin, que tenemos gente muy válida y que pueden hacer cosas, que a veces se nos olvida. Pues no sé, que el tomar esas medidas o el hacer uso de las medidas de conciliación nunca van a suponer un lastre, sino todo lo contrario, que aprovecho las facilidades que me da la empresa para poder hacer mejor las cosas. El tema retributivo, pues fundamentalmente es la transparencia y los criterios a la hora de aumento de salarios, que ahora las empresas pues no son muy bollantes, pero bueno, si hay algún sistema y se tienen en cuenta otros criterios que no es el IPC, pues hay que decirlo. Y es bueno hacer de vez en cuando una revisión. El diagnóstico lo hacemos
de cómo está la situación salarial en este momento. Es decir, que a veces hay empresas que detectan que realmente se están dando situaciones de posible discriminación de las que no eran conscientes. Entonces, esa revisión nos permite ver pues cómo están las cosas y también pues adelante, y si no, pues a ver qué está pasando. Y esto, para finalizar, es una anécdota, pero es una historia que aparece en la mayoría de los tratados, o si entráis en internet lo encontraréis, que es como un hecho inicial, un hecho pionero en cómo hay sesgos y se toman decisiones sesgadas, aunque no seamos conscientes, y esto ocurrió en la Orquesta Sinfónica de Boston. La Sinfónica de Boston, una orquesta con más de 130 años, pues ellos en algún momento debieron darse cuenta de que cada vez que tenemos que incorporar un nuevo profesor, una nueva persona por alguno de los instrumentos que maneja la orquesta, sistemáticamente los que se incorporan hombres, salvo con alguna excepción como es el arpa, que esa arpa parece que es femenina también, no sé por qué, pero pocos hombres vemos en las orquestas que manejen el arpa. Entonces, ellos debieron pensar, o alguien les diría, o tuvieron algún contacto con alguna legislación o tal. El caso es que dijeron, pues algo debemos estar haciendo mal, o no sé, vamos a cambiar las cosas. Y entonces ellos, claro, hacían las audiciones, pues la persona llegaba, hacía su audición y luego se iba y tomaban decisiones. Entonces decidieron que lo iban a hacer de forma anónima. La persona iba a venir, iba a hacer su audición y en función del resultado luego se tomarían decisiones sin saber si era un hombre o era una mujer. Como anécdota, si lo buscáis en internet, creo que lo pone cuando está más ampliada la historia. Según parece, era en un teatro y el suelo era tarima, con lo cual el taconeo de las mujeres también parece que influía en la toma de decisión. Con lo cual dijeron, pues nada, o descalzos o sin tacones. El caso es que yo no puedo intuir para nada quién está detrás de la cortina, de lo que sea. Bueno, pues a raíz de hacer así las cosas, empezaron a incorporarse mujeres a la Orquesta Sinfónica de Boston. ¿Que fue una casualidad? Pues habrá quien diga, bueno, sería una casualidad. Pues a lo mejor. Pero cuando sistemáticamente las cosas cambian, ya no son casualidades. Es que estamos haciendo las cosas de forma diferente y empezaron a evaluar a las personas por su cualificación profesional y no por otros temas que a lo mejor yo no soy consciente, pero me estoy fijando. Porque si hablamos de prejuicios, hablamos de estereotipos, hacemos juicios de valor previos, y aunque no lo digamos, lo tenemos en la cabeza, yo puedo no hacer una pregunta a una mujer de si va a ser madre o no, pero por la edad, por su situación personal o familiar, yo puedo pensar que eso va a llegar, que puede llegar. Entonces, una orquesta, yo ya sé elucubración mía, pero una orquesta que viaja continuamente, que está para acá, para allá, que en distintos continentes y tal, pues que aquí no, algunas de las personas ahí podían pensar, ¿y si se nos embaraza? ¿Y si estamos por ahí y se nos pone parto? ¿Y si ese easy? Pues es un problema siempre, el easy. Entonces, puede que eso fuera, claro, cuando ya eso no lo puedo contemplar porque no sé quién está al otro lado y lo que valoro realmente es su buen hacer en el manejo de un determinado instrumento, pues claro, ya eso ya desaparece. Con lo cual, pues ya verían luego cómo solucionaban el que alguna se pusiera de parto fuera embarazada, esa es otra historia. Pero ya ves a mujeres embarazadas en las orquestas, porque el embarazo, que yo sepa, no es una enfermedad y salvo que tengas algún problema, pues durante mucho tiempo puedes hacer un trabajo normal. Si no te tienes que subir a un andamio o tal, pues no, o no estás con productos químicos que puedan afectar al feto, esas cosas ya están controladas por riesgos laborales, pero si no, pues puedes estar haciendo tu tarea hasta que decides que ya no vas a dar porque ya es hora. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta. Entonces ellos, les lo cuento siempre porque es una anécdota, pero es una realidad y es bueno que sepamos que a veces al cambiar el procedimiento, pues cambia el resultado. Bueno, y aquí, ahora ya esto se me ha quedado pequeño porque ya
hay muchas más empresas en Castilla y León que en estos últimos años, porque hay muchas empresas en Castilla y León que tienen el Optima. Lo que pasa es que yo me he referido a las que yo conozco porque he participado de alguna manera en sus procesos de solicitar y obtenerlo. Pero que ya se me ha quedado pequeño, pues estos fueron los primeros que puse, pero ahora hay muchos más. Y lo puse para que vierais que los sectores de actividad y los tamaños no importan en este caso, es decir, que ahí hay empresas como Michelin, una gran compañía, Moesa Palencia es un bar-restaurante pequeñito de Palencia, un sector difícil para conciliar y sin embargo ahí está. FAEMA Salud Mental es una asociación de carácter social para ayudar a personas con problemas de salud mental. Esto me parece que son para personas con parálisis tal y demás, pero que luego van incorporando. Corporación Llorente es un conjunto de empresas dedicadas a la construcción, con lo cual un sector complicado que también se puede ir. También para que veáis que en todas partes se pueden hacer cosas si se quiere. Acona es gestión de arquisocial, pues también es un despacho de arquitectura, me parece, abogados, y hay muchas ya, hay muchas empresas que han solicitado y han obtenido. Están, por ejemplo, del sector de la salud, hay varias, las hermanas hospitalarias de Valladolid y las de donde son de León, me parece. También están los autobuses interurbanos de Ponferrada, están otras de restauración, hay hoteles como el Alfonso VIII de Soria, ahora están ahí que posiblemente también una empresa de Soria que está en el proceso de solicitar el Optima, como es Sumirico, que es una empresa además con capital japonés, por lo cual hay muchas empresas de muy distintos sectores de actividad y número de personas empleadas que están trabajando. Para mí lo importante es que están trabajando por la igualdad de oportunidades. María, perdona, ¿y me puedes decir, aparte del reconocimiento y el distintivo que tiene sí, ese galardón, por así decirlo, si hay si lleva aparejado algún beneficio en algún sentido o alguna... Bueno, aquí tenemos a alguien que lo puede decir, pero vamos, yo os digo, el beneficio, a ver, es el reconocimiento, es poder usarlo en la página web como en tu logo, Marchamo es una empresa que cumples por este tema, y luego el beneficio que siempre a todas las organizaciones les interesa es que, pues que cada vez hay más y por lo tanto ya no es tan selectivo. Pero sí que ahora mismo la administración en líneas generales, cada vez que saca un concurso, bueno, en subvenciones o un concurso del tipo que sea, da prioridad. Bueno. No solamente da prioridad, es que ahora en algunos casos exigen, no que tengan el Optima, pero sí que tengan planes de igualdad. O sea, ya la exigencia ha entrado en, ya si quieres contratar conmigo, tienes que tener un plan de igualdad y tienes que estar trabajando en esas medidas. Si además, en el caso de Castilla y León, tienes el Optima, pues todavía mejor. O sea, es un punto a favor. Luego, las empresas muchas de las que tienen Optima solicitan también el distintivo a nivel nacional, que también lo hay. Entonces, ¿por qué? Pues que son empresas que están en esa línea y quieren estar ahí. Entonces, tienen esa parte de beneficio. Y luego, por lo que a mí me cuentan también estas empresas, el tema de imagen, en el sentido de soy una empresa por la igualdad y eso vende, es decir, atraigo a buenas candidaturas, a buenas personas en el sentido de cualificadas profesionalmente a todos los niveles, para lo que ahora llamamos el talento, o sea, atrae el talento, es decir, una persona con cualificación, una persona bien preparada, pues va a valorar estar en una empresa donde se cumple la ley en general y esta en particular. Sí, el beneficio reputacional es obvio. Eso es, por eso ponerlo en la web, hacerlo público. Yo siempre digo a las empresas, hacer público lo que hacéis, contarle a la gente en una nota de prensa, en un articulito dentro de la web, en las noticias del último mes, último año, que se están haciendo estas cosas, porque hay muchas empresas que piensan que por tamaño o por sector o porque es un sector muy masculinizado o muy feminizado no pueden hacer nada, y sí que pueden hacer.
y tener referentes. Me dicen, oye, mira, escuela infantil 0 a 3 años, todo mujeres, pero tienes un plan de igualdad. Porque el que seamos todas mujeres no quiere decir que no haya que poner medidas de conciliación, no haya que tener en cuenta una serie de cosas para una mejor relación interpersonal o de todo tipo, ¿no? O formación o tal. Entonces, pues que se sepa, yo creo que es importante. ¿Hay alguna pregunta por ahí de los que están desplazados? Nada, no han preguntado nada. Pues nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario que queráis hacer? Pues nada, espero que por lo menos os haya sido útil para conocer un poco de qué va todo esto. A los que estáis al otro lado de la pantalla, pues lo mismo. Y bueno, pues ya sabéis que a través de Pilar, si en algún momento queréis hacer alguna consulta o tenéis alguna curiosidad, pues encantada de atenderos. Iba a hablar de Pilar porque ya tiene sabe dónde localizarme. Que últimamente es el correo o el móvil, porque así fija en un sitio estoy poco rato. Pero bueno, pues muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo y atención y nada, que os siga yendo muy bien. Sois un modelo en esta universidad, muy participativa y hacéis muchas cosas, con lo cual da gusto venir aquí. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.